Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Y empecé pidiéndole al Espíritu Santo que me diera una palabra para iniciar el año. Una palabra que pudiera alertarnos a nosotros. Y pensé en la vida del hombre, que no, muchas veces, aunque estemos en los caminos del Señor, no andamos por el camino de la luz, no andamos por el camino de la verdad. Y muchas veces, y me da tanta lástima y tanto dolor y tanta vergüenza, hermanos, de que cristianos anden en cosas del mundo. Me da tanta vergüenza de que pastores anden en la pura carne. Me da tanta vergüenza delante de Dios de que líderes espirituales y ministros de alto volumen se entreguen al placer de lo mundano y lo que menos tienen es una vida espiritual. Y pensé, si muchos pastores andan así, ¿cómo estará la congregación? Así es que hoy nos vamos a poner ya en serio, entramos en un mover espiritual lindo. Estamos en los últimos tiempos, sabemos que Cristo viene pronto y que estos tiempos son muy difíciles y que la apostasía se está inundando las iglesias. Entre más viejo esté el planeta, la apostasía en la iglesia del Señor abarca, hermanos, y hay mucho dolor en el corazón de Dios, que de verdad líderes estén metidos en las cosas que Dios no le agrada. Y no queremos para la congregación Ministerio Fe eso, ¿verdad? Ni que sea Randall un carnal, ni Carlos, ni Marta, ni Ana Brenes, sino que nosotros le demostremos una vida de santidad a Dios y a ustedes. ¿Qué les parece? Porque como está la cabeza, así está el cuerpo. Y nosotros como padres y madres tenemos que llevar esta información a la casa. Así es que yo les pido por favor que abran sus oíditos y que usted apunte ahí este principio: caminos equivocados. Muchas veces nosotros tomamos caminos equivocados, ¿verdad? Pero cuando uno está en un lugar donde uno no conoce, uno dice, ¿cuál será la dirección correcta? Y como uno no conoce, muchas veces toma caminos equivocados. Pero a veces, conociendo la dirección exacta, me voy por un camino equivocado. Y qué vergüenza, hermanos. Porque esto cuesta mucho, le cuesta a uno tiempo, le cuesta dinero, le cuesta volverse a recuperar. Y propongámonos hoy que estamos empezando enero a caminar por un camino correcto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice Proverbios capítulo 14 verso 12, el primer texto bíblico, dice: hay caminos, ¿me ayudan? Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos, pero su fin es camino de muerte. Amados, yo creo que nosotros como congregación y como cuerpo de Cristo nos podemos motivar y nos podemos ayudar. Y si en algún momento hemos estado extraviados, dejamos la oración, dejamos de congregarnos, dejamos del estudio bíblico, dejamos de orar, que podamos nosotros unirnos como una cadena y decir: hagámoslo juntos, yo te puedo ayudar. Empecemos el año en un camino derecho. Empecemos el año en un camino recto. Empecemos el año diciéndole al Señor, no como dice el mundo, empezar con mucho brío y terminar con mucho frío, sino que podamos decirle al Señor: Señor, de verdad yo quiero tomar esto en serio. Los tiempos son muy difíciles, hermanos. Vienen muchas cosas muy fuertes para este año.
Pero como decía el salmo que estaba leyendo el pastor, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los mares y aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. El principio es: Dios es nuestro amparo. Dios tiene que ser nuestro amparo. Siempre Dios tiene que ser primero en todas las decisiones que tomemos. Cuando vamos a atravesar circunstancias donde tenemos que tomar decisiones, porque tenemos que tomar un camino, porque decisión es camino y camino es decisión. Yo tengo que ponerlo en las manos de Dios. Señor, ¿te agrada esto que voy a hacer? ¿Te agrada dónde voy a ir? Señor, me invitaron a ir a un lugar. ¿Te agrada? ¿Este es de tu agrado? ¿Tú me estás enviando? ¿O yo estoy tomando mi propio camino a mi antojo y a mi gusto? Por eso la palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Porque mucha gente le va a decir: pero si es derecho y es izquierdo, no es correcto. Entonces, solo existen dos caminos, dice la Biblia. No hay otro tercero. Es como el yugo. ¿Ustedes han visto dos bueyes con un yugo de 3? ¿Lo han visto? No. ¿Por qué? Porque no existe. Hay solamente dos caminos. Dos caminos: el correcto y el equivocado. Yo tengo que decidir todos los días qué camino coger. Todos los días desde que me levanto. ¿Me apunto a hacer esta mentira? ¿Me apunto a practicar este pecado? ¿Me apunto otra vez a caer en el mal? Tengo que tomar decisiones, el correcto y el equivocado. Hay otro camino, el bien y el camino del mal. Un camino me lleva al cielo, otro camino me lleva al infierno. Son caminos, hermanos. Diga caminos. Nosotros tenemos que ser muy honestos, porque yo soy el que tomo las decisiones y cada decisión trae consecuencias. Y cuando yo termino el día, tengo que decir: ¿qué camino cogí hoy? Estas decisiones que yo tomé, Señor, ¿te agradan a ti? ¿Es de tu agrado? ¿O solamente es para placer mío? Sin pensar yo quién es el dueño de mi vida y el amo de mi vida. Y todos estamos caminando en un camino o en el otro. No existe ningún camino intermedio. O estoy en el camino del bien o estoy en el camino del mal. O estoy en el camino que me va a llevar al cielo o estoy en el camino que me va a llevar al infierno. Estoy en el camino perdido o estoy en el camino bueno. Y nadie me puede engañar, hermanos. Nosotros sabemos el camino que estamos tomando, ¿sí o no? Y tenemos que saber que a Dios le tenemos que dar cuenta por el camino donde andamos. Puede ser que usted diga: bueno, este año yo me propongo, qué bueno, hagámoslo juntos, hermanos. Todos tenemos debilidades en nuestra carne, pero qué bueno que usted pueda decir: yo me propongo este año congregarme. Yo le decía a una persona el otro día, en estos días hemos estado atendiendo a gente, y yo le decía a una persona: ¿sabes una cosa? Si yo no te veo en la congregación, no te puedo ayudar, porque cuando yo tomo una oveja, yo la huelo, yo la siento, yo sé a qué huele, yo sé lo que tiene, pero si yo no la veo, ¿cómo hacía? Bueno, ahora todo es virtual, ¿verdad? Pero eso no se puede hacer virtual. No se puede pastorear virtualmente. El pastor tiene que oler, tiene que sentir, tiene que acariciar, tiene que ungir, tiene que sacarle los moscos de las narices y a veces darles una buena corregida a las ovejas, porque es parte de nuestra responsabilidad como pastores. Pero ¿qué pasa si yo estoy más perdida que un piojo en una peluca? ¿A qué voy a oler yo? Usted también me huele. Usted también sabe que vale la pena o no congregarse aquí, o mejor ir donde aquel que es borracho, parrandero y jugador, el pastor del lado. Tenemos que aprender a caminar por un camino correcto. Tenemos que aprender a caminar por un camino verdadero. Empiezo así, hermanos, porque vamos a empezar algo. Estamos empezando algo donde depende de esto. Yo tengo que darle cuenta a Dios. Y yo no le voy a dar cuenta a Dios por su vida.
Yo le voy a dar cuenta a Dios por mi vida. Yo no le voy a dar cuenta a Dios por mi esposo. Yo le voy a dar cuenta a Dios por mi vida. Yo no le voy a dar cuenta a Dios por mis vecinos. Yo le voy a dar cuenta a Dios por mi vida. Así es que no se ocupe de los demás, ocúpese de usted. Mamá no se congrega, bueno, mamá, seguiré orando por ella, pero no me vas a quitar la paz. No me vas a decir que yo me desvíe del camino. Mi esposo no se quiere congregar, pues mi hijito, que Dios te acompañe, seguiré orando, pero yo tengo que tomar el camino. Que los hijos no quieren venir, pues seguiré orando por mis hijos, pero nadie me va a evitar a mí tomar el camino que Dios me ha dicho, porque el Espíritu Santo me guía al camino de la verdad. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar tomando el buen camino. La diferencia entre un camino santo y el camino del pecador, hay un gran abismo. Mire, el Señor se lo dijo a aquel hombre Lázaro cuando fue Lázaro fue al infierno. Y ese Lázaro le dijo al Señor de aquel mendigo pordiosero que se paraba o se sentaba a la puerta de él. Y uno cuando muere se fue al cielo y el otro rico se fue al infierno. Y cuando lo ve le dice a Abraham: Padre Abraham, dile a aquel tuyo que venga a mojarme la lengua con una gota del dedo. Imagínense, una de las cosas que nos presenta el camino del infierno, hermanos, es que el camino del infierno es un camino de condenación, de tormento, de tortura, de dolor. Que el gusano nunca muere y la llaga nunca se sana. Y el padre Abraham le dice: él tiene a sus profetas y no le hicieron caso, entonces envíalos a mi casa, porque también tengo 5 hermanos. ¿Qué pasó? Que aquel mendigo, aunque estuviera pobre, aunque estuviera solo, aunque estuviera enfermo, tomó el buen camino, mientras el rico tomó el mal camino. Solamente hay 2 caminos. No hay el limbo no hay el limbo. Tercer camino para los religiosos, eso no existe, perdónenme, pero no existe. La Biblia dice que no hay ese limbo. Ay, bueno, de ahí si me dan una buena donación por la misa de los muertos, tal vez, ¿verdad? Haga efecto. No, es mentira. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes, hermanos, y muy serios en este tiempo. Nosotros tenemos que aprender a tomar el camino correcto, el camino que nos lleva al cielo. Entonces hay un camino angosto que ese conduce a la vida eterna. Es estrecho, es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos las cosas que nosotros necesitamos. Sin embargo, tenemos que seguir creyendo. Mi hermana, cuando ahora nos estaban anunciando la situación que ella tenía, hermanos, lo que el doctor vio en el cuerpo de mi hermana era tan agresivo que el doctor salió llorando del consultorio, abrazando a mi hermana. Casi le pego yo. ¿Y por qué llora? Si ella está enferma. Y mi hermana ahí como un macarrón mojado. Entonces hubo una situación ahí emocional conmigo y yo no sabía porque Randall no me iba a decir que el hermano de él y de Viria estaban pasando lo mismo. Nuestros 2 hermanos, pero los 2 son cristianos. Y si alguno de los 2 muere o los 2 mueren, escogieron el camino al cielo, porque el camino al cielo se tiene que escoger en la vida, no en la muerte. En la muerte ya no hay tiempo. Nosotros tenemos que saber, si ellos murieran, Dios está haciendo milagros, pero si ellos murieran, yo estoy tranquila y mi cuñado y mi hermana también, de que se van a ir al cielo. No, y un día nosotros solamente pasamos por aquí como una nube. Un día te vas a morir. Diga: yo tengo que morirme. Todos nos vamos a morir. Pero en este mundo, porque el Señor ha dicho que nosotros tenemos vida eterna. Nosotros somos inmortales, hermanos. Ve al que está a su lado, dígale: tú eres inmortal.
Solamente tenemos que pasar por ahí. Pero somos inmortales. Un día nos vamos a encontrar. Si ella muere, un día me voy a encontrar con Florcita en el cielo. Cuando ella tenía 1 año le dio poliomielitis. Ella tiene una pierna seca. Y yo la voy a encontrar brincando, saltando, corriendo, abrazándome. Hermana, llegaste. Hermana, estamos juntas. Bendito sea el Señor. Porque allá en el cielo todo es perfecto. Tenemos vida eterna. Por eso yo tengo que saber el camino que yo elijo hoy. El camino que yo escojo. Yo te digo, escoge el camino de la santidad. Escoge el camino del bien. Escoge el camino correcto, no el equivocado. Aunque muchas cosas nos seduzcan, aquí habemos de todas las edades. Hay muchas cosas que nos seducen todavía. La carne es débil. Nosotros tenemos que decirle a la carne, te tengo que matar, te tengo que sacrificar. Dice Pablo que nosotros tenemos que presentar al Dios un culto racional todos los días, con mi cuerpo, humillando mi cuerpo, diciéndole a mi carne, tienes que morir, no tienes control sobre mí. Aunque esto esté muy rico, aunque está muy tentador, aunque está muy exquisito, no, yo te digo no. Y tenemos que coger el camino correcto. ¿Sabe qué decía mi abuela? Que hacerle un favor al diablo. Y el favor, ¿sabe cuál es? Hacer lo que él dice, como lo dijo Eva. Por eso nosotros venimos de pique, hermanos. En la humanidad venimos de caída, porque nuestra madre y nuestro padre hicieron lo que no tenían que hacer delante de Dios. Tomaron un camino equivocado. Y desde ahí vienen las maldiciones. Y desde ahí viene la tentación. Y desde ahí viene la seducción. Y desde ahí viene la debilidad. Y desde ahí viene el problema en nuestra vida. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos que saber tomar el camino. Hay muchos caminos, pero muchos caminos son equivocados. Y Judas Iscariote tomó un camino equivocado, hiper equivocado. Judas estaba motivado por la codicia. ¿Cuál era el problema de Judas? Nosotros tenemos, mire hermanos, yo le estoy hablando de un apóstol. Diga apóstol. Yo le estoy hablando de un siervo de Dios. Yo le estoy hablando de un cristiano. Yo le estoy hablando de un hombre que entendía la palabra. Yo le estoy hablando de un seguidor de Cristo. Le estoy hablando del amigo de Jesús. Pero tomó un camino equivocado. ¿Le pasará a usted eso? Si no me cuido, sí. Él estaba motivado por la codicia, porque regularmente robaba dinero de la bolsa que guardaba para los discípulos. Dice Juan capítulo 12 verso 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Usted ha escuchado ahora el tema de la doctrina de la prosperidad? Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Miren, hasta que da vergüenza cómo viven esos hombres. Hasta que da vergüenza. Está bien que el Señor nos prospere, porque dice, como dijo el pastor, amado, yo quiero que tú prosperes en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero mire, hay gente que da vergüenza. Y este hombre Judas estaba robando la plata. Tomó un camino equivocado y finalmente aceptó traicionar al Señor por 30 monedas de plata. Era un cercano a él. Cuando el Señor dijo en la mesa, en la Pascua, hay uno de ustedes que me tiene que entregar. Vea esto, yo no sé si usted lo ha notado.
Pero yo quiero que el Espíritu Santo este año nos dé revelación como nunca antes nos ha dado. Y ahí entre los 12 y el Señor Jesús, cada uno de ellos dijo: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo que estoy tomando un camino equivocado? Tal vez había algo en el corazón de ellos, los cercanos, los apóstoles. Y Judas llegó cuando se le acabó la salsita, ¿verdad? Estaba metiendo el pancito en la salsita, en el plato del Señor. Comía del mismo plato que Jesús. Le dice: ¿seré yo? Y el Señor le dijo: tú lo sabes. Tú sabes que tomaste hace ratos el camino equivocado, solamente que dio a luz en ese momento lo que ya había decidido en su corazón. ¿Desde dónde se toman los caminos equivocados? De aquí. Por eso tenemos que luchar. Yo lucho conmigo, hermanos. Yo lucho. Yo tengo que luchar y decir: esto no es correcto, esto no está bien, esto no lo tengo que hacer, porque yo soy una cercana a Dios. Yo soy una cercana a Jesús, pero no me confío de eso. Por eso todas las mañanas lo primero que hago es, antes de lavarme los dientes, es hincarme, decirle al Señor: presento mi cuerpo aquí delante de ti. Pero si ya la pastora está viejita, sí, pero viera que los viejitos también tienen problemas. Bueno, él ni hablar, ¿verdad? Otros que tomaron, mire hermanos, yo quiero que ustedes me escuchen esto. Si los cercanos tomaron malos caminos porque uno le negó y el otro lo entregó, yo me pongo a pensar: ¿y nosotros? Y los matrimonios también toman malas decisiones, toman malos caminos y se ponen de acuerdo para tomar malos caminos, incluso dentro del matrimonio. Ananías y Zafira tomaron malas decisiones. Dice la Biblia en Hechos capítulo 5 verso 3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás tu corazón para que mintieses ¿a quién? Diga, eso es duro. Y sustrayendo del precio de la herencia. ¿Cómo es posible que el matrimonio se ponga a medir la situación, el camino que van a tomar? No, antes de salir vamos a tomar estas decisiones. Vamos a decir esto y esto y esto a los apóstoles, al pastor, al líder. Entonces tomaron un camino vendiendo una propiedad y llevaron parte de la ganancia a los apóstoles, mientras afirmaban falsamente que habían dado la cantidad correcta y la cantidad total. Sin embargo, Pedro los confrontó diciéndole: Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado de tal manera tu corazón? Ahora, hermanos, míreme, ¿quién es el que trae la mentira al corazón? ¿Cómo es que Satanás llena mi corazón? Dígame por qué, pastora. Satanás llena mi corazón cuando yo le permito que lo llene. Satanás llena mi corazón cuando yo le presto esta tierra de mi corazón a él para que entre, para que la posee, porque va poco a poco. Por eso Pablo, con la revelación que el Espíritu Santo le estaba dando, le dice: Ananías, ¿cómo se te ocurre, bruto? ¿Cómo se te ocurre que Satanás haya llenado tu corazón? Y aquí yo me pongo a pensar: ¿cómo un esposo y una esposa se ponen de acuerdo para mentir al Espíritu Santo?
antes de salir de la casa, como si el Espíritu Santo no estuviera ahí, como si el Señor no estuviera ahí. Mire, si uno de los dos es frágil, dice la Biblia que el otro no lo sea, porque si uno se cae, el otro lo levanta, y cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Si uno es débil, si Randall es débil, yo tengo que ser fuerte. Y cuando yo sea débil, él tiene que ser fuerte para levantarme. Pero ¿qué pasa si los dos nos metemos en el mismo camino? Qué vergüenza, porque un día Dios va a descubrir el pecado. Un día Dios lo va a sacar adelante. ¿Cómo es que Satanás ha llenado de tal manera tu corazón? Has mentido al Espíritu Santo, Ananías. Y por esa mentira, ellos dos, Ananías y su esposa Zafira, porque le dijo cuando entró: estos chicos que van ahí, que están sacando a tu esposo de las patas, también te van a sacar a ti por haber mentido al Espíritu Santo. Hermanos, me recuerdo de Adán, que el Señor le dijo: si lo haces, morirás. La muerte de ellos fue espiritual. La muerte de Ananías y de Zafira, ya que había un precedente, fue física también, y no entraron al cielo por haberle mentido a los apóstoles y haberle mentido al Espíritu Santo. Qué fuerte la mentira. Tomar un camino es tomar una decisión, y antes de tomar decisiones tengo que tener un pensamiento claro. Yo tengo que saber, ok, este pensamiento está oscuro, todavía no voy a tomar decisiones hasta tener un pensamiento claro de lo que yo quiero. Y antes de tener un pensamiento claro, tengo que recordarme lo que dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Ahí en el Salmo 139, tremendo, se los recomiendo que lo lean. 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro, dice, estaba mi camino. En tu libro estaba apuntado tus decisiones que tú tenías para mí. Lo que yo tenía que hacer era caminar por él, punto, nada más. Así de fácil, hermanos. Si el Señor trazó un mapa para cada uno de nosotros, solamente nos dice: camina por aquí, este es el camino. ¿Qué no entendemos, hermanos? ¿Qué no entendemos nosotros? Ese era el camino verdadero. Ese era el verdadero camino que el Señor quería para ellos y para nosotros también. Yo vi tu libro antes de nacer, no que me lo atravesaran ahí a la mitad de la vida, no, mi embrión. ¿Sabe cuántos años, cuánto tiempo tiene un embrión? Bueno, aquí tenemos un médico. ¿De cuánto tiempo es un embrión? ¿Antes de cuánto? ¿De cuántos meses? No. Bueno, un embrión puede ser antes de un mes. Dice mi embrión. Uno dice: ¿cómo es posible que las personas se acuerden desde que están en el vientre de su madre? Porque el Señor presenta sobrenaturalmente un camino para nosotros. Es el camino recto de la salvación. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor le presenta a un bebé el camino correcto? Dígame por qué. Porque ese niño es puro y santo. Y cuando uno nace se corrompe. Va creciendo, se corrompe más. Va envejeciendo, un montón de mañas, y se nos olvida el camino. Muchas veces, conociendo la dirección exacta, decidimos tomar un atajo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Tenemos entonces que leer el mapa y tomar el camino correcto. La palabra de Dios nos dice que hay caminos que le parecen al hombre correctos, pero eso
es según su propia opinión. Dice, yo estoy bien, yo estoy, no se preocupe mi mamá, todo está pura vida. Vea mi amorcito, no se preocupe, todo está bien, solamente una frita, pero todo está bien. Si es que salimos y ese montón de inventos, ¿verdad? Excusas, excusas y excusas. Está tomando un camino equivocado. Tomamos caminos y tenemos que tomar la decisión de qué es el camino que nosotros queremos. Dios es el único que tiene una visión completa de todo y ve lo que el hombre no ve. Cuando el hombre se dirige a tomar un camino, el Señor ya sabe por dónde va. Punto número 1, el hombre cree que el camino correcto es el que toma la mayoría de la gente. ¿Sabe qué dice un dicho? ¿Dónde va Vicente? Por ahí, a la bulla, a la bulla, a la bulla. Ahí voy yo. ¿Por qué? Porque hay mucho vacilón, hay mucha pachanga, hay mucha alegría, hay mucha música. Y así me gusta ir a los toros. ¿Qué más hay en Navidad ahora en estos días? El chinamo, el carnaval. ¿A dónde va? Ahí, porque ahí van todos, hay vacilón. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de perdición. La mayoría en el mundo cree que nosotros tenemos que seguir la verdad, porque dice, es que la mayoría está equivocada. Esta es la verdad, porque los muchos hacen mucha fuerza. Pablo, el camino que seguía Saulo de Tarso era el camino de la mayoría del pueblo de Israel, pero estaba sinceramente equivocado. Hasta que el Señor lo llamó, ¿verdad? Lo hizo reventado de ese animal donde estaba montado, caballo, mula, camello, no sé. Y le dice, Saulo, ese no es el camino. Y lo tuvo que bajar de esa nube donde estaba y lo tuvo que decir, Saulo, estás equivocado, ese no es el camino. Entonces un día Saulo conoció a Cristo y se dio cuenta de su error. Usted le puede hablar a mucha gente que esté equivocado, ese camino no es el correcto, pero solo Cristo puede darle la luz para que esa persona camine con la luz. Porque yo, para caminar por ese camino que es angosto, estrecho, tengo que tener la luz de Cristo. Amén, hermanos. Dice Juan 14:6, dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, yo soy el camino, dígalo usted, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe qué es el camino entonces? Jesús. Jesús no solamente es camino, sino que es la verdad y la vida. El mundo tiene muchas cosas muy bonitas, pero solo Cristo es el camino. Solo Cristo es el camino. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? El cual se dio a sí mismo en rescate por mí, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres. No es el hombre, solamente es Cristo. Punto número 2, hay hombres que creen que el camino correcto es el camino de los intelectuales. Oh sí, fulano de tal, oh, qué hombre más sabio, tiene tantos títulos, tantos doctorados, tantas licenciaturas. El camino correcto no está determinado por el estudio o por el grado o título que tengamos o los movimientos que usted puede conocer. Jesús no fue a la Universidad de Jerusalén y dijo, bueno, yo estoy aquí para extraer a lo mejor de la Universidad de Jerusalén, porque quiero formar un equipo de 12 para que me sigan y cuando yo me vaya ellos puedan levantar la iglesia. Él no hizo eso.
Dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 27 al 29. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Si él no hubiera hecho eso, no me hubiera escogido a mí. No es por títulos académicos, no es por belleza física, no es por intelecto, es porque Dios se complació en escogernos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces no hay nada en contra de las personas que estudian. Nosotros siempre motivamos: estudie, 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 estudie. Nos gozamos con que todos los chiquillos pasaron aquí. Qué importante que es que ellos se superen. Los apoyamos siempre. Pero Dios dice que la salvación del alma no es por los estudios ni por el intelecto. Dice Proverbios capítulo 9, verso 10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, ¿qué es? Ahí usted se gradúa. Ahí usted se gradúa. Usted va a un trabajo y tiene temor y tiene inteligencia de Dios, porque Dios da una inteligencia sobrenatural. Usted se hace entendido en los tiempos. Mire, usted va a un trabajo y es el mejor de todos. Usted pone un negocio, es el mejor de todos. Usted es un empleado y es el mejor de todos. Usted está en un lugar y todos le siguen. ¿Por qué? Porque usted teme a Dios. Principio de la sabiduría es el temor a Dios, el que nosotros le podamos respetar. Dice número 3: hay hombres que creen que el camino es recto y fácil, pero otros creen que es muy difícil. Dice Mateo capítulo 7, verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cómo es el camino de la perdición? Ancho. Wow, qué lindo. Ahora todo es, ahora como tenemos internet y las redes sociales, nosotros ya tenemos el vicio del perro. ¿Sabe cuál es? ¿Es el síndrome del perro? Wow, wow, wow. El síndrome del perro. Y todo nos deslumbra, y todos nosotros vemos las cosas tan lindas que nos ofrece internet. ¡Wow! ¿Sí o no? Sí, ya tenemos el síndrome del perrito. Entonces dice Juan capítulo 16, verso 13: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que cuando todos te dan el rechazo, el Señor dice: yo soy tu paz, yo soy el camino de tu paz. Más te vale que busques la paz en Dios, no en nada del mundo. Ni el hombre ni el mundo ofrecen paz. Yo soy la paz. Entonces la Biblia dice también: lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Claro que sí, yo tengo que renunciar a muchas cosas. Yo tengo que decidir el camino que voy a tomar este año 24. No voy a seguir ese camino. Yo me voy a retirar de ese camino, porque me conviene venir a este camino, dice la palabra, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si no, vamos a tener las consecuencias de cargar con un yugo difícil, y eso no lo queremos para nosotros. El camino recto es el camino de Jesús. No importa el camino que usted tome, siempre estará en el camino equivocado. Pero Jesús dice: yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallaréis pastos. Oh, no es fácil, pero entras y sales con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando termine la prueba, siempre van a haber pastos para usted. Eso es lo que Dios nos da a nosotros como recompensa, la obediencia. Cuando entramos por el camino correcto, cuando caminamos por el camino correcto. 4, muchos creen que el verdadero camino es la religión. Pedro quería que todos los gentiles que vinieran a Cristo fueran circuncidados. Pero Pablo se le aparece a Pedro y le dice: deja eso, ya Cristo lo hizo todo por ellos. Y ellos ¿por qué? Porque ellos se cortaban el prepucio, pero Cristo no se cortó. Cristo fue molido por nuestros pecados. Él no se arrancó un pedacito, Él fue molido de la cabeza a los pies. Su corona penetró sus ojos. Él tomó una decisión. Él pudo haber tomado otra decisión estando aquí en la tierra, porque era hombre, pero no lo hizo. Él se aferró al camino del Padre. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él se aferró al camino del Padre. Cuando yo era joven, estaba soltera, tenía 2 hijos, y yo vine a Cristo. Conocí a Jesús. Yo creí que era demasiado bueno para una mujer como yo, porque muchas veces me creí como la última Coca-Cola del desierto. Tenía un montón de cosas que las mujeres quieren y yo las tenía. Y cuando yo decidí santificar mi vida para Cristo, comencé a avanzar en el camino. El Señor comenzó a hacerme el llamado desde muy jovencita. Un día en una tentación que tuve, yo lloré tanto. No caí en la tentación, pero lloré tanto porque estuve muy tentada en la tentación, muy tentada. Y yo le dije al Señor: Señor, si yo voy a caer en el pecado, prefiero que me mates, que me lleves, porque he caído tanto, he vivido en pecado tantos años que estoy harta del pecado. Estaba muy joven yo, muy jovencita. Yo vine a Cristo cuando tenía 22 años nada más. Y un día yo orando, yo le dije: Señor, ¿sabes una cosa? Yo me pongo un reto. Oiga esto, muchachos. Yo le dije: si tú en la carne pudiste ser santo, ¿por qué yo no? Qué atrevida. Yo le dije eso: si tú en tu carne pudiste ser santo, ¿por qué yo no? Amados, sí se puede. Sí se puede. Es tomar el camino correcto. Todos esos 22 años atrás quedaron atrás, pero este camino nuevo que yo había conocido de Cristo me enseñó a caminar en obediencia, a caminar en un camino diferente, en un camino nuevo. ¿Puede usted hacerlo, sí o no? Amén. Póngaselo ahí como una meta. Jonás tomó un camino equivocado. Jonás 2:1 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y aquí tenemos nosotros a un creyente pero que había perdido el camino. El camino de Jonás no era el que él había elegido, el que Dios le había mandado, fue el que él le dio la gana tomar. Pero todos ellos, Jonás era un siervo de Dios. Jonás era un líder fuerte. Jonás era un profeta. Es que yo no le estoy hablando al mundo, yo le estoy hablando a la iglesia de Cristo. Yo le estoy hablando a siervos y a gente que conoce la palabra. Jonás era un profeta. Y aquí tenemos a un creyente, pero que ha perdido el camino.
Usted se encontrará en enero, hay muchos que andan en Egipto todavía no se le ha pasado la resaca o la goma, o todavía andan chorreando semen por ahí de las fiestas de Navidad. Cristianos sí, profetas sí, pastores sí, líderes sí. ¿Sabe por qué le hablo así? Porque usted es una iglesia madura y queremos madurar más este año. ¿Cuántos dicen amén? Así era Jonás. Así era Jonás. Tomó el camino equivocado porque él se creyó como Dios. Lo que tú me estás diciendo, no, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y comenzó a torcerse. ¿Y sabe dónde comienza uno a torcerse? Aquí. Y comienza a bajar y a bajar y a bajar hasta los pies. Y comienzo a caminar en caminos incorrectos. Pregunto, ¿lo que estás haciendo Dios te lo dijo? Jonás es como aquellos que van a la iglesia pero no buscan a Dios. Los que son como Jonás viven con la posibilidad de que alguien los va a sacar adelante y se olvidan de Dios. El Señor lo envió a Nínive, a Jonás, pero él se fue a Tarsis en un camino totalmente contrario. El Señor dice: la santidad, la santidad, la santidad. Y el hombre por naturaleza busca lo contrario de lo que Dios le dice. Es como los hijos. Cuando uno está criando a los hijos, usted le dice: mire mi amor, no haga esto. Ellos hacen todo lo contrario, porque es la carne, el prepucio que todavía no está cortado. Y tenemos que seguir luchando con esto. Cuando nuestra vida va a sentir en sentido contrario a la voluntad de Dios, significa que nos hemos equivocado de camino. Si el Señor te dice la santidad, la obediencia, la rectitud, la fe, ¿por qué nos vamos a ir por allá? Porque la carne me lleva. Vamos por allá. Recordar la última vez que lo probaste, qué bueno, qué rico fue, pues vuélvalo a hacer. Una vez al año no hace daño, una canita al aire. Pero una vez que se prueba, qué difícil es soltarlo. Otra vez, no es fácil salir. Es la carne, es la naturaleza. Pablo dice: yo me levanto queriendo hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, porque lo malo está en mí, no lo puedo remediar. Tengo que tomar decisiones. En el momento que viene la prueba, la tentación, ¿sigo dándole placer a mi carne o la paro? Y mire, báñese con agua fría, con hielo, llame al pastor, llame al líder, haga algo, pero coge el camino correcto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Aleluya, voy a seguir. El Señor quiere la santidad, pero también quiere la obediencia. Hermanos, oiga esto: si usted quiere la obediencia y la santidad, tiene que ser humilde. Porque si yo soy soberbio, si yo soy orgulloso, si yo digo nada pasa, yo estoy solo, aquí solo y solo, llaneros solitarios no existen en la Biblia. Por eso el Señor los envió de dos en dos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia debilidad. Y qué rico poderle decir al compañero, a la compañera, al esposo, al pastor, al líder: mira, estoy tentado, ya empecé el camino, pero ahora no sé cómo detenerme. Como cuando vuelven y otra vez caen en las drogas, otra vez caen en la pornografía, otra vez caen en el licor. ¿Cómo detenerse? ¿Cómo detener ese monstruo de la carne? No es el vicio, es la carne. Tenemos que volver a tomar el camino. La religión no salva a nadie. Quien salva es Jesús. Es Jesús. Punto número 5. Los hombres que creen que el camino recto es el que es más conveniente para ellos. Hay gente que dice: esto es lo que yo quiero, con mi vida nadie se mete, esto es lo que yo quiero, este es el camino mío y punto. Nadie se puede meter ahí. Muchos buscan arreglar el camino correcto a su propia conveniencia. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Está en Lucas capítulo 9, versos 23 y 24. Es temprano.
Y decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este será salvo. Este es el camino. El Señor nos dice: vea, yo soy el camino. Ustedes quieren perderlo porque van por su propio camino, pero yo les digo que sin mí no hay camino. No hay camino. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Qué rico, ¿verdad? Decir, ¿cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? Y uno dice: ante tanta belleza, ¿cómo no tomarlo? ¿Y si lo pruebo? ¿Y si de verdad me propongo este año comenzar por un camino diferente? Un camino que tal vez no conoció su padre, ni su madre, ni su abuela, ni su abuela. Y si usted rompe eso y usted comienza a caminar por un camino distinto, y usted dice: Señor, como tu palabra dice, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y si yo comienzo a caminar por ese camino y ya dejo de serme la víctima, la mártir, la que nadie conmigo. No, es que usted tiene que caminar sola por ese camino, solo por ese camino, porque es el camino de la salvación. Y solamente uno a la vez es usted, soy yo. Tengo que saber qué camino voy a tomar, porque el fin del camino son dos: arriba o abajo, no hay intermedios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Concluyo: cada persona cree que está haciendo lo correcto, y cada uno de nosotros sabe en lo que anda. Cada uno de nosotros sabe qué tipo de vida lleva. La pregunta es, hermanos, ¿estamos viviendo una vida recta? Número 1. Número 2, ¿estamos en el camino correcto? Número 3, ¿somos realmente fieles y sinceras con el Señor? ¿Obedecemos su palabra y sus mandamientos y estatutos? Número 4, ¿estamos decididos a ir hasta el fin con Cristo? Todas estas preguntas que debemos hacernos va a tomar conciencia del lugar y el camino que yo quiero tomar. ¿En qué estamos? O la posición que tenemos, porque lo más triste sería llegar hasta el final y descubrir que el camino que tomamos era el camino equivocado. Un día, unos hermanos nos regalaron un viaje para ir a una playa allá en Guanacaste, y estábamos estrenando Waze. Viera qué Waze más hueso. No ve que nos pusimos el Waze y íbamos a una playa, no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, el Waze nos llevó a un basurero, como un basurero de esos grandes comunitarios. Y uno dice: yo creo que aquí no es. Me hablaron muy bien del hotel, muy bonito el hotel, y donde me llevó era el basurero. Sabe que al final, oiga esto, hermanos, sabe que al final de la vida yo tengo que saber, qué triste, reconocer que el camino que yo tomé fue un basurero. Qué triste llegar al camino al final de mi vida y saber que mi camino fue el destino basurero. Como es, échese aquí. Ese es el infierno. Amados, estamos empezando un año 2024. Empecemos por el buen camino. Amén. Tomemos el buen camino. No es solo un año más.
sino un año de tomar conciencia del camino que estamos tomando, porque en todas las decisiones que usted tome tiene que honrar a Dios. Todo camino honre a Dios. Póngase esto como una meta. Este camino que yo estoy tomando va a honrar a Dios desde el principio hasta el fin. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, aquí está tu pueblo. Hemos soltado esta palabra, Señor amado, para iniciar el año. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tomar el camino correcto. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Queremos caminar por ahí rectamente, Señor. Rectamente, sin despegar los ojos de ti, sin despegarnos del camino que tú nos has mandado para que nosotros caminemos. Padre, dale fortaleza al pueblo, Ministerio Fe. Padre Santo, que en todas las debilidades, las tentaciones que ellos tengan, Padre Santo, aparezca el Espíritu Santo y que les diga: yo te guío, yo te consuelo, pero toma el camino correcto. Que el Espíritu Santo se les aparezca, que el Espíritu Santo les hable, que el Espíritu Santo los convoque, Señor, a la verdad que es honrarte a ti, pero también ser obedientes y humildes a tu presencia. Padre, por favor, Señor, toda tentación, todo ataque del enemigo, toda fuerza de Satanás, la venimos atando en el nombre de Jesús. Toda costumbre, Señor, toda obra de la carne perversa que todavía, Señor, acecha nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro corazón, la venimos atando, Señor amado, y tomando una decisión. Caminaremos por el camino correcto desde enero hasta diciembre. Padre, ayúdanos, Señor, a esta promesa, Señora, a este voto que hacemos hoy. Hoy declaramos que vamos a caminar en obediencia, en santidad y en fe durante todo el camino 24, Señor, porque tú nos llevas de tu mano. Padre, guarda a este pueblo, guarda a esta familia que nos has dado, Señor amado. Y te pido, por favor, Señor, que las fuerzas del búfalo sean sobre cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi